Dice así Filipenses 1, 3 al 11. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy te queremos dar la gloria, hoy queremos reconocer que nos sentimos agradados, Padre, de que tu palabra cada día se vuelve más viva, más eficaz en nuestra vida. Cada vez tu palabra nos muestra todas aquellas cosas que debemos cambiar, todo lo que está mal en nosotros, que es para que lo corrijamos. Y hoy por eso, Santísimo Señor, disponemos nuestro corazón para que así suceda. Y como dice tu palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces nos vamos a levantar, a dar el paso de fe, a corregir lo que está mal en nosotros, para agradarte a ti, Señor, porque queremos conocerte más, como Pablo te conoció. Oramos así, Santísimo Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, ustedes han oído hablar acerca de la metamorfosis, que describe el cambio radical que ocurre en un ser vivo. Cuando conocemos una semilla que va y se planta en una buena tierra hasta que se convierte en una planta adulta, como por decir algo, el roble, cuando crece, es un árbol muy grande que da mucha sombra. Ha ocurrido allí, a través de los años, un proceso de transformación hermosísimo. Con los insectos ocurre algo parecido. Primero hay un huevecillo que luego pasa a ser una larva, de la larva pasa a la pupa, de la pupa se convierte en un escarabajo adulto, que a muchos no les gusta, pero en el caso mío, cuando empecé a ver todas las cosas tan bonitas que hacen los escarabajos, me sorprende de la grandeza que Dios ha puesto allí. Pero una de las transformaciones más espectaculares que nosotros vemos entre los insectos es la muda de una oruga hasta llegar a convertirse en mariposa. La oruga, cuando uno la ve prendida ya del pedacito de tronco en un arbolito, uno va y se acerca y uno empieza a detallarla. Yo eso lo he podido hacer en oportunidades que he tenido de viajar al campo, y he visto cómo esa oruga, cuando está como oruga, es bien bonita. En su naturaleza es hermosísima. Pero ahí no termina su proceso. Su proceso es de una transformación total
hasta que llega el momento en que se mete en ese nido, por decirlo así, y se cubre totalmente, y dicen los científicos que se vuelve como si fuera líquida, se consume a sí misma y se queda allí a iniciar el proceso de transformarse en una mariposa. Allí hay un proceso de continuidad, no hay un proceso que se queda quieto, no se quedó ni como larva, ni como pupa, no se quedó como oruga, y sigue un proceso continuo hasta que llega en ese organismo que siempre ha estado vivo a convertirse. Primero hay una gran ruptura y llega a una crianza final, a una creación final que sobrepasa con creces todo su estado primitivo y se convierte en una hermosísima mariposa que en este país vemos que Dios ha bendecido mucho. Cuando uno va a los mariposarios allá en el Quindío, las especies que se ven de mariposas allá, eso es una hermosura. Ir a ese paseo y conocer ese mariposario es algo espectacular. Dios quiere en nosotros también una verdadera transformación. Nosotros todos nacimos con esa naturaleza carnal, con esa naturaleza de pecado, pero Dios quiere ejercer en nosotros esa gran transformación. La Biblia dice que cuando Dios hace una obra dentro de un ser humano, se inicia un proceso de transformación que sin duda acabará en gloria. Amén. Al fijarnos en la persona de Cristo, como se nos enseña en la palabra de Dios, somos transformados progresivamente de gloria en gloria. Para los que toman nota, eso está ya en 2 Corintios 3:18. El apóstol enseña estas cosas a grupos de creyentes que se congregan en iglesias locales, porque el efecto que ejercemos unos sobre otros es grande. Miren lo que sucede dentro de la iglesia. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Y en esta lectura que nosotros acabamos de hacer, vemos que allí en Pablo existe ese gran deseo. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Eso lo sabe claramente Pablo cuando escribe esta carta. Entonces, el corazón de Pablo estaba lleno de ese gran deseo de ver en la iglesia de Jesucristo esa transformación, de ver esa grandeza del amor de Jesús en ellos, de ver el poder de Dios moviéndose a través de su iglesia. Dice en mis anotaciones que la iglesia de Dios en Filipos creciera espiritualmente, tanto colectiva como individualmente. Eso era el pensamiento de Pablo. Cuando él escribe la carta, se dirige a toda la iglesia, pero quiere que cada uno entienda que la carta es como si él se la estuviera escribiendo a cada persona individualmente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también el día de hoy. Han pasado 2000 años después de haber escrito Pablo esta carta, o cerca de 2000 años, pero hoy la palabra nos está llegando a nosotros. Y en la escritura de Pablo es como si él ama tanto la iglesia, él ama tanto la obra del Señor, él ama tanto a Dios, él conoce tanto a Dios, él tiene una cercanía tan especial con el Señor que quiere que cuando esa carta sea leída, cada uno la reciba como si la estuviera recibiendo de una escritura personal, diciendo de Pablo para Sandra, de Pablo para Aurorita, de Pablo para Paula.
Así es que el Señor quiere que recibamos la palabra del Señor. Su meta era poder presentarlos al Señor un día irreprensibles, mis hermanos. Pablo deseaba poder entregarlos a Jesús sin tropiezos, sin escándalos, irreprochables y totalmente libres de culpa. Este era su más profundo anhelo. Hermanos, es el deseo de Jesucristo también. Por eso Él estableció la iglesia y por eso Él nos permitió que cada uno de nosotros estuviera en esta iglesia local y en ese tiempo en la iglesia de Filipos, en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Roma. En todas las iglesias que Pablo iba abriendo estaba primero el amor de Jesucristo, el amor del Señor que había quebrantado su corazón y por eso Él escribe. El apóstol Pablo aquí nos está revelando su corazón y descubrimos a través de él el corazón de un pastor. Pablo era un apóstol que luchaba por las iglesias, pero también luchaba por cada creyente espiritualmente, individualmente, porque él sabía que cada miembro de la iglesia integraba a la iglesia de cada ciudad. Y entonces, cuando él escribe, se ve el corazón de este pastor, se ve el corazón de la individualidad y de la generalidad. Él veía su propio sufrimiento. Acordémonos que Pablo estaba, en ese momento, tenía la casa por cárcel. Y él escribe. ¿Y por qué escribe? Escribe porque no podía ir. O sea que su anhelo era ir, a estar con ellos, a bendecirlos a ellos, a mostrarles el amor de Jesús, a ir a decirles que él quería que su mente cambiara, que su corazón cambiara, así como Dios lo había cambiado a él. Él quería estar allá con ellos. Pero ustedes pónganse en esa posición de Pablo, en una casa por cárcel, en un tiempo donde un gobierno como el de Roma asediaba tanto y era tan cruel, tan infinitamente cruel, que donde Pablo tuviera algún intento de escape, inmediatamente era decapitado. O sea, su exposición a la muerte era inminente. Él sufría en su alma cuando alguno de sus miembros andaba en caminos equivocados. Pablo lloraba con los hermanos y se alegraba con ellos también cuando estaban contentos. Cada uno de los creyentes le importaba a Pablo personalmente de todo corazón. Y yo les hago una pregunta a ustedes, mis amados hermanos. ¿Ustedes ven el corazón de los pastores de esta su iglesia? ¿Hay ese sentir en el corazón de sus pastores por ustedes? Eso se lo responde usted mismo, mi hermano. Luchamos en la iglesia cada uno por cada uno de los creyentes. Es que Pablo aquí nos está mostrando una verdad. ¿Y saben cuál es esa verdad? Es como si Pablo estuviera en un gran escenario, parado y diciendo: oye, mírame, es que es verdad que los amo con todas mis fuerzas. Es verdad porque es que Cristo, es verdad que Él me amó a mí. Es verdad que Él vino a mí. Es verdad que Él entregó su vida por mí. Es muy verdadero que el amor de Cristo me consume. Es verdadero, entiéndanlo, escúchenlo. Eso sucede en el corazón de Pablo. Y es lo que el Señor quiere que en nuestro corazón suceda.
que es verdad que estoy siendo transformado, que es verdad que yo tengo cosas que cambiar, que es verdad que tengo todavía muchos pensamientos, que todavía tal vez tengo muchas idolatrías en mi mente, que todavía tal vez tengo muchos comportamientos que no le agradan al Señor, que tal vez todavía en mi vida tengo cosas que necesitan ser arrancadas de raíz para que prevalezca el amor de Jesús en mí. Porque hay una meta que alcanzar. Y esa meta es que la iglesia de Cristo se consolide de tal manera que todos, como hermanos en Cristo, como nueva familia que somos en Cristo, resultemos luchando unos por otros para ayudar a que los creyentes de nuestra iglesia se fortalezcan, crezcan, se desarrollen y luego se multipliquen. Y por eso es que en esta iglesia estamos aprendiendo que lo más maravilloso que podemos hacer es primero permitir que el Señor nos transforme para que nosotros nos dediquemos a hacer discípulos. No los pastores, no unos sí y otros no. El Señor quiere que eso suceda con toda su iglesia, integralmente e individualmente. Pero debemos pensar en esto. Todavía somos aquellos de corazón egoísta que solo ve por sus propias necesidades y poco nos importan las aflicciones de los demás. Meditemos en eso. Meditemos cuando vamos a orar. Meditemos cuando vivimos rogando al Señor. ¿Será que rogamos por nuestros hermanos? ¿Será que rogamos por las aflicciones de ellos? ¿O siempre nos ponemos nosotros en primer lugar? Si es así, aún no hemos llegado al nivel de entendimiento que tenía Pablo. Como les decía, consideremos, hermanos, que Pablo no solo se refería a la iglesia de Filipos, sino que como apóstol, él también tenía en su corazón a la iglesia de Corinto. Él tenía en su corazón a los creyentes de la iglesia de Éfeso y también a los de Tesalónica. Por eso en la carta a los Efesios leemos, Efesios 5:27, y está hablando aquí de la iglesia, yo solo saqué una partecita del versículo, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos un celo de Pablo, vemos el gran celo de Pablo que lo impulsaba por la oración, por el clamor, por el ruego, por la súplica en el Espíritu al Padre Eterno y en el nombre de Jesús para que su iglesia fuera transformada. Él entendía que él deseaba presentar a la iglesia de Dios en Filipos pura y sin mancha, pero así lo quería con la de Corinto, con la de Tesalónica, así lo quería con la iglesia de Éfeso, pero en este momento que estaba en sus prisiones, estaba dirigiéndose a la iglesia de Filipos, pero él tenía la visión para toda la iglesia universal. Pero él, hablando a la iglesia universal, también está enviando el mensaje directo a nuestro corazón para que nosotros entendamos. Por eso él escribió en el versículo 9 de Filipenses 1, le pido a Dios, mire lo que dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. ¿Eso qué significa? ¿No significará que sobreabunde?
que el amor de ustedes desborde cada más y que sigan creciendo. ¿Cuándo da el crecimiento el Señor? El Señor da el crecimiento desde el mismo momento en que tú decides creer en Jesucristo, en que le entregas tu vida al Señor. Desde ese mismo momento el Señor inicia el proceso de nuestra santificación y de nuestra purificación. Dice que la obra que Él inició la llevará a completarla hasta el fin. Por lo tanto, durante todos los días de nuestra vida vamos a tener esa oportunidad de seguir creciendo en conocimiento y en entendimiento hasta que se desborde, hasta que sobreabunde. Pero lo está haciendo a través del amor. Y por eso Pablo, lo primero que hace aquí es manifestar esa verdad, es que el amor de Cristo me constriñe. Es que quiero que sepan que el amor de Jesús está en mí y esa verdad es la que debe estar afincada en el corazón de ustedes para que ustedes se muevan a hacer lo mismo que yo estoy haciendo hoy por ustedes. Que sean una iglesia fuerte, que sean una iglesia fincada en la roca, que no tengan más dudas en su corazón de que el Dios verdadero fue el que vino por ustedes para llevarlos en el camino a hacer la obra del Padre. Que no haya más dudas, que no haya más luchas en el corazón, que ya no haya más conflicto entre nuestra carne, entre nuestros pensamientos y los pensamientos del mundo y las ambivalencias. ¿Será verdad? ¿Será que sí? Dios es uno. Jesucristo es nuestro Señor y Él pagó por nosotros. Esa verdad Pablo quiere transmitírsela a la iglesia. Esto, mis hermanos, es absolutamente real. Aquí vemos al apóstol Pablo diciéndole a los filipenses esa gigantesca verdad, la cual Pablo consideraba que era necesario que ellos se enteraran. ¿Y saben cuál era? Que era verdad, que ellos, todos y cada uno, ocupaban un lugar especial en su corazón. Porque Él ya había ido a ellos. Él ya había ido en amor y les había llevado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y ellos habían creído. Y como Él les había llevado el mensaje y ellos habían creído, entonces ellos ocupaban un lugar muy especial en su corazón, porque eso fue lo que Jesucristo hizo en Pablo. Y yo creo que Pablo pensaba y meditaba, ¿cómo les hago entender? Y por eso escribe así. ¿Cómo les hago? ¿Cómo los llevo? La única manera es mostrarles quién es Él, cómo es su corazón, cómo su corazón fue transformado. Por eso Él intercedía. Por eso Él rogaba por ellos sin desmayo. Era necesario que ellos supieran que además de las oraciones que ellos hacían y que otros hacían por ellos, Él también oraba y Él suplicaba a Dios para que el amor de Dios en ellos se desbordara de una manera tal que llegaran a crecer más y más en conocimiento y entendimiento. Pablo aquí hace dos cosas. Él pide por los hermanos y suplica por los hermanos. Miren lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces seguimos viendo sillas vacías porque tenemos que ser sinceros, mis hermanos. Tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. ¿De verdad nos interesa la salvación de los otros? ¿Sí? ¿Nos interesa la salvación de los otros? Entonces, ¿por qué no están aquí?
Porque no les hemos predicado el Evangelio, porque no hemos sido insistentes como Pablo, no hemos sido persistentes como Pablo, no hemos creído como Pablo, no hemos amado como Pablo, no hemos llegado al nivel de conocimiento como Pablo. Y el Señor no nos dice que vayamos a salir cuando seamos como Pablo. No, el Señor nos dice que la buena obra que inició será fiel en completarla hasta el fin. Y hasta el fin es todo el trasegar de nuestra vida, y durante todo ese trasegar nosotros debemos ir haciendo la obra que el Señor hizo en Pablo. Nosotros debemos replicarla, pero debemos ser llenos de ese amor, porque sin ese amor es imposible hacerlo. Por eso hoy el Señor nos está hablando. Él pide, Él suplica a Dios por sus hermanos. Y nuestra oración debe ser con ruego, con súplica. Yo debo orar por ti, Víctor. Debo rogar al Señor por ti, Víctor. Y lo estoy haciendo y te lo digo aquí. Es como si Pablo le estuviera diciendo a los filipenses, uno por uno, nombre por nombre: oye, mira, Aurorita, yo estoy aquí, yo soy Pablo, yo intercedo por ti, yo le ruego a Dios, yo le suplico a Dios, yo lloro delante de Dios, rogando por tu salvación, por tu crecimiento, por el conocimiento de Dios en ti, por tu desarrollo cristiano. Yo oro a ti, a Dios por ti. Eso está haciendo Pablo, pero él lo hace de una manera constante, incansable, implacable. Amén. Así Dios quiere que suceda en su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hacía esto? Mis amados hermanos, porque Pablo sabía de dónde había sido traído por el Señor. Pablo sabía exactamente quién era él antes y no lo olvidaba. El Señor dice en su palabra: no volteen a mirar atrás, sino solo para recordar de dónde fue que lo saqué. ¿Acaso Pablo no fue un perseguidor de cristianos? ¿Acaso no los buscaba para meterlos en la cárcel? ¿Acaso no estuvo presente cuando las vestiduras de Esteban le fueron arrojadas a sus pies? ¿Acaso Pablo no fue el que el Señor derribó en el camino a Damasco? ¿Acaso Pablo en su vida antigua como Saulo no dijo ser un fariseo de fariseos? Pero sin embargo aquí vemos a un hombre completamente transformado como la mariposa. Antes era un Saulo, ahora vemos a un siervo de Dios, a un corazón de pastor que ama como Jesús. Eso quiere llegar el Señor a ser nosotros, hermanos. Quiere que entendamos que su obra sí es posible que la hagamos cada uno de nosotros. Porque es que el Señor estableció que a través del amor de Dios, su obra se iba a desarrollar, su obra iba a trascender, y se ha cumplido la palabra hasta el día de hoy en el mundo entero. Hoy, en estos momentos, millones de personas están recibiendo la palabra del Señor y se están convirtiendo al Señor porque hay quien esté saliendo a predicarles. Pero aquí está sucediendo lo mismo. Miren lo que dice la Escritura. El Señor se provee a sí mismo cuando Él pone un lugar y los que el Señor puso allí no le obedecen. Aquí siguen llegando otros pastores traídos por el Señor, porque los que estamos aquí no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Por eso el Señor se provee a sí mismo, y cuando llega otro pastor, cuando llega otra iglesia a abrir una sede aquí, es porque ellos allá afuera sí están viendo que aquí hay 157,000 habitantes, pero nosotros no los vemos. O los vemos, pero no los amamos como Cristo los ama. No los amamos como Pablo los amaría si Pablo estuviera aquí. Y debemos recordar, hermanos,
¿De dónde fue que nos sacó el Señor? ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo por nosotros? ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor por nosotros? ¿Cuánta misericordia nos ha mostrado? Deberíamos estar perdidos en el infierno, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos trajo hasta este lugar. Nos trajo hasta este momento y tiene tanta misericordia que hoy nos está diciendo: miren lo que yo quiero hacer con ustedes. Extiéndanse, crezcan, multiplíquense, porque yo les he dado mi palabra. ¿Cuántas personas en nuestra iglesia han comprado la cartilla para hacer sus devocionales? ¿Cuántos la llevan al día? ¿Cuántos han comprado la segunda cartilla? ¿Y cuántos han obedecido? Hay algunos que terminaron la cartilla número 1, pero ¿cuánto de lo que estudiaron allí están obedeciendo? Ahí dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y nos enseña la primera cartilla: vayan y preséntense en su iglesia y empiecen a hacer la obra del Señor. Pero si vemos nuestras sillas, Pablo tuvo un tiempo con el Señor, donde el Señor vino y se reveló a él. Por eso Pablo habla verdad. Por eso las palabras de Pablo en esta carta son de un hombre transformado, son de un hombre que es diligente, de un hombre que ama la iglesia, de un hombre que ha sido sembrado en el camino verdadero para llevar la verdad a través de la iglesia. Vemos a un apóstol, vemos a un siervo de Jesucristo que ora, que ama a su prójimo, que pide y ruega por ellos. El que antes era un perseguidor de cristianos, aquí lo vemos ahora rogando al Dios Todopoderoso por ellos y por todos, para que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Pablo le pide a Dios que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Pablo está hablando verdad, lo que había sucedido en él. Él quiere que suceda en la vida de sus hermanos. Y como ha llegado la carta a nosotros, es lo que Él quiere, es lo que Jesucristo quiere, es lo que el Padre quiere que suceda en nosotros. Porque Pablo sabe que esto traerá gloria y alabanza a Dios. Y eso es lo que Él quiere que suceda. Y es lo que quiere que suceda en la iglesia. Y es lo que los pastores de esta iglesia queremos que suceda. Porque hemos sido transformados. Porque nuestra mente ha sido completamente cambiada. Porque nuestra mente, nuestra visión ya no está en los ojos de este mundo. Nuestra visión está en Cristo, nuestra visión está en el camino hacia la vida eterna y vamos hacia allá. Y por eso el Señor ha puesto corazones de pastores y el Señor quiere en su iglesia poner todos los dones espirituales para que su iglesia crezca, se desarrolle, avance, se multiplique y trascienda. Eso quiere el Señor, esa es la visión de Dios para su iglesia, a través de la oración de sus siervos. Eso desea el Señor que suceda. Pablo en su oración muestra a toda la iglesia de Jesucristo y hoy al mundo entero su contentamiento. Él dice que tiene contentamiento, aunque está metido en la cárcel. ¿Se acuerdan que él dijo: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez? Allá estaba preso, pero se gozaba con su iglesia, porque su iglesia de Filipos había entendido y estaba mostrándoles su agradecimiento por su generosidad que habían tenido con él. Pablo les mostraba
su unidad con Cristo. ¿Lo habían ayudado lo suficiente? Tal vez no, pero sí lo habían ayudado. Y Él muestra esa generosidad en su agradecimiento. Él muestra esa unidad con Cristo. Él muestra esa humildad que debe estar en el corazón del cristiano. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a dar más o menos que prestos a recibir? Meditemos en esto, hermanos. ¿Cuál es el contentamiento que tenemos? ¿Estamos contentos si tenemos el cheque quincenal? No se imaginan, hermanos, hay gente que no le gusta que se hable del coronavirus, pero el coronavirus ya tiene a muchos en este país, en esta ciudad, en Bogotá, en Colombia, a muchos sin empleo, el coronavirus. ¿Por qué? Porque ya están quitando fuentes de trabajo, ya están cerrando empresas, ya el pánico que se está extendiendo está haciendo mucho daño. Pero por eso nosotros debemos entender que cuando Pablo aquí nos está hablando del contentamiento que debe haber en nuestro corazón, nuestro contentamiento debe estar si tenemos o no tenemos empleo, si nos hemos casado o no nos hemos casado, si tenemos una familia o no la tenemos, si se murió el esposo o no se murió, si está vivo o no. Todo ese contentamiento Pablo nos lo muestra aquí y no importa que Pablo esté en su peor prisión, Pablo tiene contentamiento. ¿Por qué? Porque Cristo es su cabeza, porque Cristo ha entrado a su corazón, porque las palabras de Cristo, que son vida, de vida eterna, han inundado su corazón y ahora su pensamiento está centrado únicamente en la salvación de la humanidad. Por eso tiene un corazón humilde, porque antes tenía un corazón orgulloso. Antes tenía un corazón duro, pero el Señor lo derribó y lo transformó, como se transforma la mariposa. La transformación en nosotros no es parcial, la transformación en nosotros es total. La oruga deja de ser oruga totalmente, no parcialmente. Es total. Se murió la oruga, totalmente fue consumida y se convirtió en mariposa. Así es la transformación nuestra. Este viejo hombre tiene que morir totalmente para que nazca el nuevo hombre que es llamado en Cristo Jesús a hacer las buenas obras. Por eso Pablo nos muestra su gozo y su alegría. En Filipenses 4:4 nos dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Es que Pablo había entendido que no hay una alegría más grande que pueda existir en la vida del ser humano que tener a Cristo como Señor, que conocer a su Dios, al Señor, al dador de la vida. No hay alegría más grande que esa. Por eso Él dice aquí: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y lo repito, dice Pablo, alégrense. Pero como existía la predicación del domingo pasado, ¿se acuerdan que venía una pregunta? ¿De qué estás llenando tu alma? ¿De cuáles vacíos hay en tu alma y los estás llenando con las cosas de este mundo? La promiscuidad, el sexo malsano, las posesiones materiales, el vestido bonito, la rumba cotidiana, la diversión. Eso es lo que este mundo ofrece y muchos viven llenándose de cosas de este mundo, y hablo de gente que está dentro de la iglesia
Y por eso llegan a la iglesia con una cara de tristes y nunca se les ve alegría, porque lo único que esperan es respuestas a la comodidad que quieren tener aquí. Y no tienen contentamiento porque no anhelan el Señor, sino lo que Dios da para estar contentos aquí. Porque no han entendido que la felicidad que Dios compró para nosotros es la felicidad que no tiene límites. Es la felicidad eterna, es la felicidad que va para siempre, pero que la obtendremos en la medida que entendamos que este mundo no es nuestro, que nuestra ciudadanía no es de aquí, que aquí nosotros somos extranjeros. Y por eso es que Pablo lo repite y dice, alégrense en el Señor. Pablo había aprendido a experimentar la bendición del contentamiento en medio de la aflicción, en medio de la persecución y aún en medio de sus prisiones, como él mismo lo expresó. Él se goza en compartir su contentamiento y su alegría con la iglesia, recordando que en ese tiempo estaba bajo un dominio. Él lo manifiesta en su oración. Él lo muestra claramente en sus oraciones. Él habla la verdad. Él dice la verdad. Él quiere que el amor de Dios sobreabunde en nosotros. Eso quiere Pablo, que suceda por Jesucristo en cada uno. ¿Por qué? Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, mis hermanos, vamos a ver 4 pasos para encontrarnos con Dios en nuestra comunión de oración. El primero, sed. Sed. ¿Tienes sed de Dios? Entonces coloque ahí primer punto, sed. Vamos a ver 4 pasos para que aprendamos a acercarnos en nuestra comunión de oración con Dios. Lo primero que tenemos que tener es sed. Debes saber que Dios trata con gente sedienta. Si hay alguien que no tenga sed de Dios, que no tenga sed por orar, que no tenga sed por leer la palabra, que no tenga sed por ir a la iglesia, que no tenga sed por reunirse con los hermanos, que no tenga sed por asistir a un hogar de extensión, que no tenga sed por hacer el devocional diario, esa persona no conoce al Señor, no ha nacido de nuevo. Esa persona no tiene sentimientos de amor por Dios. Por lo tanto, necesita, lo primero es que se le predique el evangelio. Porque no tiene evidencias de ser cristiano. Pero ojo con esto, como lo decía yo y quedó grabado ahí en el testimonio. Duramos mi familia, mi esposa, mis hijos y yo asistiendo muchos años a la iglesia cristiana diciendo, aquí dice cristiano, pero no habíamos nacido de nuevo. Teníamos la etiqueta, pero no teníamos el corazón de cristiano. Y tuvimos que pasar las duras y las maduras, porque las advertencias de Dios fueron todos los días durante muchos años, pero el corazón se resistía. Y para eso estamos aquí los pastores, para decirles y advertirles, hermanos, no se sigan resistiendo a la obra del Señor, porque no van a ver el camino despejado si no es por el tropiezo de Cristo, porque la palabra es un martillo. Dios bendecirá a aquellos cuyo corazón vaya en los de Él. Dios bendecirá a aquellos cuyo corazón vaya en el camino de Él y que sin reservas algunas permitan que Dios haga su obra en sus vidas. O sea, no te resistas más, mi hermano. No te reserves cosas para ti, porque eso te va a hacer daño. Permite que Dios obre en ti. Deja que Él renueva la sed y los deseos de tu corazón por algo más grande. Pero tienes que caminar en fe, pídeselo a Él. Número 2. Apertura. Debes estar dispuesto y abierto a Dios
para que Él haga en ti lo que Él quiere o lo que necesita hacer en ti. Tienes que ya dejar de pensar que vas a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga sin que tú te rindas a Él. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas, pero Él pone el plan. El de la visión es Él. El del plan divino es Él. Y por eso en su plan divino es que prosperaremos y tendremos éxito. Por su plan, no por mis planes. Tú estás estudiando lo que estás estudiando o te desempeñas en lo que haces, es porque Dios ha encaminado tu vida aún sin que tú te hubieras dado cuenta. Él está allí, porque Él siempre ha estado presente. Dios nunca está ausente, siempre presente. Este es el mayor problema de muchos, mis hermanos. ¿Saben cuál es? La resistencia al cambio. Yo soy así, han escuchado eso, ¿no? Yo soy así, déjeme vivir mi vida así, yo pienso así, yo razono de esta manera, conmigo no se mete. Debes permitirle al Señor que rompa en ti todas las tradiciones, los hábitos, las costumbres, las rebeliones, las maledicencias, los arranques de ira, el decir yo soy así y qué. Todo eso, ríndeselo al Señor en oración. Ve y díselo tú, de tu propia boca, de tu propio corazón. Ve y díselo al Señor. No te resistas más. Todos tenemos en nuestra vida cosas y en nuestra personalidad cosas que se oponen a que nos brindemos a Dios como Él quiere. Debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos dé un corazón que sea dócil en sus manos. Pidamos eso. Apertura. Dios necesita desafiarnos y en algunas ocasiones habrá batalla en el área de nuestra voluntad mientras Él busca abrirnos paso a que veamos que sí es posible el cambio. Claro, hermanos, nuestra voluntad se va a oponer. El Señor no va a venir a decirte que te cambies de vestido. El Señor quiere transformar tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. El Señor no te va a imponer cosas religiosas porque es que Él no es religioso. Él es el Dios de la libertad. Él no permite el libertinaje. Pero Dios nos da unos parámetros de amor tan extensos, tan supremamente altos, que eran los que Pablo estaba experimentando. Por eso debemos abrir nuestro corazón al Señor y permitirle que haga su obra. Ayer nos enterábamos de un muchacho que venían desde Popayán, llegan a esta ciudad, que porque venía a estudiar comunicación social en la Universidad de La Sabana, porque él quiere ser una persona muy grande, y ya estuvo en Europa estudiando inglés y ya volvió de Europa de estudiar inglés y ya está haciendo la maestría, pero ni siquiera consigue un empleo, ni siquiera tiene un plan de desarrollo, un plan futuro, y obviamente no conoce al Señor. Inmediatamente uno ve, por mucho que la mamá se haya esforzado, lo último que hizo fue vender su propio vehículo para pagarle la maestría. Pero no se ha dado cuenta que lo que creó en su casa fue un zángano que no le sirve para nada, porque no tiene visión de nada. Una sola visión de grandeza no es nada para el ser humano. Entonces, es importante que abramos nuestro corazón. Es importante que nos demos al Señor. Número 3, debemos prepararnos para recibir. Jesús mismo nos invita a hacerlo. Primero Él nos dice que pidamos y después recibiremos. Entonces, primero hay que pedir para poder recibir. A través de la Biblia somos animados
a recibir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús? En Santiago 1:17 nos dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Esa versión me gustó muchísimo. Santiago 1:17. Ese debería estar memorizado y grabado en nuestro corazón, para que tengamos la certeza de que los regalos que este mundo ofrece, que no son regalos sino maldiciones, que lo que Dios nos ofrece es una grandeza que está mucho más arriba de lo que nos alcanzamos a imaginar o pensar. Ustedes sí se imaginan, por ejemplo, montones de comunicadores sociales cristianos llenos del Espíritu Santo, con visión de Dios, haciendo las cosas grandes que Dios quiere que se hagan. No existiría un enlace, existirían montones de cadenas de televisión llevando el mensaje del Señor. Pero no lo han entendido, quieren ser famosos, quieren ser el periodista de la cadena tal. Pero Dios quiere darles una visión mucho más amplia, mucho más gigantesca, y por eso dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Y número 4, para terminar: obediencia. Tú debes conocer el toque de Dios en tu vida. Tú mismo debes saber si fuiste tocado o no por Dios. Y eso es muy importante, pero debes saber que siempre hay más para hacer, porque con que hayas sido tocado por Dios, es decir, que hayas recibido la salvación, que hayas creído y te hayas ido a bautizar, con eso no es suficiente. Hay mucho más allá. La gran dificultad sí es continuar, pero debes saber esto, hermano: el mismo Espíritu Santo que nos trae a la luz de la verdad y nos llena con su poder, es el mismo Espíritu Santo que obra continuamente en tu corazón, dándote la ayuda y la fortaleza mientras buscamos vivir la vida de Dios. Amén. Él nunca se va a salir de tu corazón, Él siempre va a estar ahí, Él va a permanecer, Él va a prevalecer. Pero ¿sabes qué? Los afanes de este mundo, las cosas con las que nutrimos nuestra alma que pertenecen a este mundo, nos dañan el oído y nos impiden oír la vocecita silenciosa, preciosa del Espíritu Santo. Debes saber y entender que nuestra carne se va a oponer. El diablo va a tratar de impedir tu crecimiento. Y creo que muchos en esta iglesia ya lo han experimentado. Y sobre todo en este tiempo donde hemos decidido prepararnos más para conocer a nuestro Dios. ¿No es así, hermanos? No ha habido uno solo que se haya levantado a decir: yo ya terminé la cartilla de todo el mes. Que no se trata de correr, ¿no? Pero sí se trata de saber hacer. Entonces, reflexiona hoy, hermano. Reflexiona seriamente hoy en cómo estás manejando tu vida espiritual, porque Dios quiere de ti la obediencia. Dios quiere que tú seas obediente, porque Él sí quiere bendecir tu vida en gran manera. ¿Han escuchado la voz del Espíritu Santo que te dice: prepárate? Yo sé que el Señor les ha hablado. Yo sé que el Señor les ha dicho. ¿Han escuchado la voz de tu conciencia carnal que te dice: hoy no lo hago? También sé que eso lo han escuchado. ¿Han escuchado los tropiezos del mundo haciéndote creer que no tienes tiempo? También yo sé que eso ha sucedido. Por eso el Señor dejó escrito Josué 1:8-9. Estudia
constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y en el versículo 9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Dítelo a ti mismo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amados hermanos, tenemos la responsabilidad de seguir, de completar la obra de Dios en nosotros, pero el poder y la fortaleza necesarios para hacerlo viene de Dios mediante el Espíritu Santo. Pablo animó a sus lectores de la misma forma. Mire lo que él dijo en Filipenses 2:12. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, hermano, yo hoy te invito a que te descubras delante de Dios. Quítate la máscara, ve a la oración y habla con Él. Deja que el poder del Espíritu Santo sea sobre ti. Permanece dispuesto a recibir lo que Él trae para ti. Permite que Él te santifique en todas las áreas de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Déjalo llenar tu vida del poder de Dios. Recibe de Él los fines que te trae, los planes que Él tiene. Aprende cómo alabar, aprende a adorar, aprende a testificar del poder de Dios. Eso Dios quiere hacerlo contigo. Te invito a que ahora mismo le pidas al Señor Jesucristo por ti mismo.